Aquí comienza Podcast Berlín, tu programa sobre historia, anécdotas, curiosidades y consejos de viaje de la capital alemana, con tus guías Quique Doniz y Adrián Gómez. En el programa de hoy, escapes de película del muro de Berlín. Bienvenidos al primer episodio de la segunda temporada de Berlín Podcast. Mi nombre es Quique Donis y me acompaña, como siempre, mi gran amigo Adrián Gómez, tejedor. Buenas, Quique, ¿qué tal? Qué contentos estamos, por lo menos yo, de volver aquí a estar contigo grabando, delante del micrófono y con un montón de cositas para comentar y un montón de temas súper interesantes para hablar. Nos ha llegado a nuestros oídos que nos echaban en falta, sobre todo oyentes que tenemos en las visitas guiadas. Sobre todo Adrián, más que yo, porque yo he tenido un año en blanco bastante duro. Pero bueno, cuéntanos un poco de esas personas que te han conocido por tu voz. Hombre, tampoco son muchas, pero bueno, suficientes, a las cuales si escuchan esto en algún momento mandamos un enorme saludo. Y la verdad que ha sido muy bonito en los últimos meses, cuando estábamos haciendo el tour, pues varios clientes, ¿no?, que nos han reconocido, al canario y al vasco, los dos barbudos. Bueno, ahora un poquito menos barbudo tú, Quique, y un poquito menos barbudo yo. Hace 3 años teníamos, creo que, los dos más barba. Y nada, que nos han reconocido. Así que espero que por ahí les salga la notificación de que estamos de vuelta. Para aquellos que acaban de llegar y entrar en nuestro barco de la nave del misterio, no, la nave de la historia berlinesa. Nosotros empezamos el podcast hace 3 años y después de 10 episodios pues tuvimos un parón por motivos que no querríamos, pero que motivos personales, etcétera, entre la pandemia y después yo que tuve un año en blanco en Tenerife que no he podido trabajar. Y bueno, se ha ido retrasando todo un poco, pero por fin hemos cogido las riendas nuevamente del podcast y queremos traer muchas cositas nuevas, muchas novedades y seguir hablando de historia. Además, de alguna forma, Quique, creo que estaremos de acuerdo en que lo hemos hablado muchas veces y sabíamos que no se ha podido hacer durante este tiempo por muchos motivos, pero que estaba siempre pendiente. Y en el primer momento, y así ha sido, que hemos podido juntarnos otra vez, aquí estamos. Pues muy bien. Iremos comentando las novedades de esta segunda temporada poco a poco, porque queremos incluir nuevas... en el formato, queremos incluir nuevas cositas, ¿no? Nuevas secciones. Exacto, no me sale la palabra, gracias. Para eso te tengo. Nuevas secciones que creemos que pueden ser muy interesantes. Por ejemplo, cuando nos acompañó Javier en el capítulo de Sachsenhausen, creo que aportó muchísima creatividad al podcast, por así decirlo. Fue un tiki-taka, ¿no?, del podcasting, como diría Manolo Lama. Pero vamos, yo creo que añadir una tercera persona en este eje, pues el eje del mal, nos vendría muy bien para ciertos temas del que hablar. Efectivamente, yo creo que siempre tener gente de fuera que venga y dé su punto de vista y ese contraste siempre viene, la verdad, que muy muy bien. Así que esperamos muchos invitados, ¿no?, para esta nueva temporada. Claro que sí, aparte que son compañeros y amigos y les tenemos muchísimo aprecio. Cada uno tiene su especialidad en según qué tour y creo que puede aportar mucho más, incluso si cabe más que nosotros. La historia de Berlín es inabarcable, así que siempre hay cada uno de nosotros somos más o menos especialista en un tema. Pues sí. ¿Y hoy qué tema tenemos? Hoy, ¿qué tema tenemos, Quique? Pues tenemos, yo creo, y estarás de acuerdo conmigo, en que a veces la realidad supera la ficción. Hablando de nave en misterio. Me he puesto aquí un poco Iker Jimeneciano, ¿no? Me gusta que hayas venido con esta energía también. Sí, es que tenía muchas ganas. Estaba con muchas ganas de volver al podcast. Vamos a ver de verdad cómo esto que decía, que suena una frase así como muy rimbombante, es verdad. Hay momentos en los cuales se produce una limitación en la libertad de movimientos de las personas y hay gentes extraordinarios que desarrollan la imaginación hasta unos límites que ya les gustaría a muchos directores de Hollywood haber soñado. Y vamos a afrontar, yo creo, una de las más hollywoodescas partes de Berlín, que es plantear y recordar cómo durante los años que el muro estuvo presente en la ciudad hubo gente que escapó. La gente normalmente escapaba intentando cruzar el muro en Berlín, que ahora enseguida nos situaremos un poquito en cómo era el muro, pero hubo gente que desafió toda imaginación y escapó de las formas más inusitadas que nos podamos imaginar. Sí, antes de meternos de lleno en este tema, para hablar de las fugas famosas de Berlín, vamos a hablar solamente de 3 fugas, porque si no abarcaríamos muchísimo más tiempo y yo sé que hay oyentes que no disponen de todo el tiempo que querrían. Pero bueno, vamos a poner un poquito el marco histórico de cómo estaba Berlín y Alemania en esos momentos. ¿Por qué había un muro en Berlín, Adrián?
Perdón, aquí que pensaba que estabas hablando tú y he ido a coger la cerveza. No, por favor. Eso. Que no se pierdan los buenos hábitos. Vamos a plantearnos una cosa. En 1945 acaba la batalla de Berlín y la ciudad, así como Alemania entera, queda dividido en 4 partes, ¿vale? Desde 1949 tenemos ya 2 países que de alguna forma son vecinos, pero que llevan y empiezan a tomar 2 caminos completamente diferentes, como son el camino de la República Democrática de Alemania, un país comunista, y la República Federal Alemana, un país capitalista. En Berlín hubo barrios que quedaron dentro de un territorio y barrios que quedaron dentro de otro. Durante los años 49 a 61, Berlín es una ciudad en la cual existen 2 países, pero es una ciudad en la cual no había muro y podríamos decir que pues, miles de personas a diario pasaban de un lado a otro. Sí, de hecho, habían pases para poder trabajar, estudiar de un lado a otro de Berlín. Como tú bien dijiste, miles y miles de personas pasaban a diario. Pero claro, vamos a tener un problema. Hay personas que están ahí obligadas en una parte comunista o parte capitalista y muchos de ellos van a aprovechar la situación para poder huir del país. Hay que plantearse que en 1949 viven en la parte comunista 19,2 millones de personas y durante los años 50, en menos de una década, cerca de 2 millones de personas de forma permanente se van a vivir al otro lado. Y como siempre pasa, en cualquier país en el cual hay una crisis, la gente que primero se va es sobre todo la gente con más recursos económicos, la gente más formada académicamente. Recordemos que Alemania era un país que estaba en plena posguerra, con lo cual era un país que necesitaba como el comer esa savia nueva y esa sangre joven. Con lo cual Alemania comunista afronta a principios de los 60 una fuerte crisis económica y roza el colapso económico. Así que el muro al final se acabó levantando pues de alguna forma para evitar que la gente siguiera escapando. Con ello, Quique, nos situamos en agosto de 1961. Nos vamos al día 12 al 13 de agosto. Vamos a entender una cosa muy importante, es que me pasa mucho con los turistas que no saben muy bien cómo es el muro de Berlín, o cómo va a ser el muro de Berlín, o en un principio la Alambrada. Pensemos que es una parte capitalista rodeada completamente de comunismo, ¿vale? Es una parte capitalista de Berlín, pero cada vez que salías de esa parte capitalista te encontrabas en la Alemania comunista o Berlín comunista, ¿vale? Vamos a intentar entender eso, que no era un muro lineal. Pues la idea que era el plan rosa, pues llegó de inmediato de la noche a la mañana. Sin mediar, sin que nadie se diera cuenta, apareció una alambrada dividiendo la ciudad de Berlín. ¿Quién fue el gestor de esta hazaña, de este hecho? Pues vamos a plantearnos que el gobierno de la República Democrática Alemana, en aquel momento presidida por Walter Ulbricht, y con la ayuda, tanto logística como política como económica, de la Unión Soviética, fue quien levanta el muro. Siempre hay que recordar que el muro es levantado únicamente por aquellos que estaban en el lado comunista. Desde el lado capitalista, únicamente pudieron ver cómo ante sus ojos se iba levantando primero una alambrada y luego un muro. Recordemos también la figura de Erich Honecker, que ya estaba presente por aquel entonces y era de los máximos acérrimos, por así decirlo, de la idea de dividir Alemania, en este caso Berlín, y evitar esa fuga masiva. Piensen también de la cantidad de personas que se iban jóvenes, con un futuro prometedor, que estaban formados en la Alemania comunista y se iban a la parte capitalista porque cobraban 4 veces más o porque querían una libertad que no tenían en esa parte comunista de Alemania. Entonces ya, de alguna forma, situándonos, de 1961 a 1989, tenemos Alemania dividida en 2 y hay un muro en Berlín. Y aquí es de lo que vamos a tratar en el día de hoy, y es de contar cómo hacía la gente para escapar. Vamos a contar 3 historias, ¿no? Como hemos dicho. Así que, Quique, cuando quieras, todo tuyo. Bueno, cuando llegan a Berlín los turistas, lo primero que hablamos es de los orígenes de la ciudad de Berlín. Resulta que el nombre viene, ya lo hemos hablado en uno de los podcasts, el nombre viene del eslavo que significa pantano, con lo cual la tierra es pantanosa. Con esto, ¿qué queremos decir? ¿Cuál sería la forma más idónea para escapar? Pues creando túneles de escape. Se formaron más de 70 túneles de escape, pero no todos fueron llevados a cabo con éxito. Por desgracia, muchos sucumbieron porque la tierra, al ser pantanosa, muchas veces caían por encima de esos túneles y morían las personas que querían huir. Vamos a hablar del túnel 57, el más famoso de ellos. Este túnel, que se llevó a cabo del 3 al 5 de octubre del año 1964, fue de los más importantes. Quería llevar a la libertad a un grupo de 120 personas. Sin embargo, el número indica el número de personas que escaparon de ese túnel, y fueron 57. Algo ocurrió. ¿Qué crees que ocurrió, Adrián?
¿Quieres aportar algo? La cuento yo del tirón. Cuenta tú el tirón. Vale, perfecto. Bueno, 20 hombres, 27 mujeres, 5 jóvenes menores de 18 años y 5 niños fueron los que pudieron escapar. Un túnel de 145 metros de largo y 12 metros de profundidad, con lo cual necesitaba de un sistema de arandelas. Como de... Sí, es lo que te refieres, como para... Andamios. Sí, un sistema de poleas. De poleas, esa, De justamente, poleas. de poleas, que no más nunca, y en los tours me pasa igual. Lo de las poleas siempre me he olvidado. Necesitaba un sistema de poleas para cuando llegaran poder subirlos, porque estaban a 12 metros de profundidad. 6 meses de trabajo, día y noche, en diferentes turnos para llevarse a cabo este túnel. Wolfgang Fuchs fue uno de los encargados y había hecho otros túneles de escape y se encargó también de este. Junto con Runtal Ferrell, perdona que no me salía el nombre, fueron uno de los más importantes. Este último, por cierto, que logró escapar también, fue un futuro astronauta de la República Federal Alemana en el año 1985. El túnel de escape iba desde una antigua panadería que había alquilado Wolfgang en un pequeño sótano y finalmente llegaba a la otra parte, la parte de la República Federal Alemana, la parte capitalista, a un sótano de un edificio. ¿Qué pasa? Me calmo. En la noche de escape, una noche de lluvia, una noche berlinesa, para que mentirle. Una noche berlinesa. Berlinesa de frío y lluvia. Pues ese grupo de escape, cuando empieza a salir poco a poco por ese túnel, resulta que había un chivato en el grupo que acaba llevando la información a los guardias de la Stasi. En ese momento llegan los guardias de la Stasi, ya habían cruzado más de una veintena de personas y a un grito de alto se quedaron todos paralizados. ¿Qué iba a pasar ahora? Bueno, lo que iba a pasar es que uno de los que estaban allí del grupo de escape, que se llamaba Soel, con Z, llevaba un arma, portaba un arma y, como vio que eran jóvenes, muchachitos de 18, 19 años, disparó para arriba para amedrentarlos, para que se fueran, pensando que iban a perder su vida. Sin embargo, lo que logró es llamar la atención de un grupo que venía detrás de apoyo y empezó un tiroteo que acabó, por desgracia, con la muerte de uno de esos soldados. Soel pudo escapar, junto con él los otros completaron el grupo, los 57 personas, y hasta ahí llegó el escape. Cuando llegó al otro lado, sin embargo, pensó que por su culpa habían matado a ese joven soldado. Pidieron más información a la República Democrática Alemana, pero jamás llegó, con lo cual eso se quedó un poco ahí en el aire. ¿Qué habrá pasado? ¿Lo habrán matado los grupos de escape, como decían la propaganda? Ese joven muchacho, que se llamaba Egon Schulz, sin embargo, se convirtió en un mártir del comunismo, de la parte comunista de Alemania, y se le celebró un entierro con todos los honores. Siempre se dijo que fue el escape de esas personas los que provocaron la muerte del soldado. Hasta que no abrieron los archivos más adelante, ya hablamos después de la caída del muro de Berlín, no se supo que este muchacho había muerto por fuego amigo. Y hasta aquí la historia del túnel 57. Las fotografías fantásticas que podemos ver en el memorial del muro de la Bernauer Straße, en el cual se puede ver en sus caras la emoción de esta historia que, como decíamos, pues podría perfectamente ser el guión de una película. Totalmente. ¿Sabes qué? Hasta en 2 ocasiones me encontré una persona que dijo que él había participado en esa fuga y no sé si era el tal Wolfgang. Tendría que investigar un poquito a ver en qué año, o si es que sigue vivo, o en qué año muerto este hombre, pero por edad yo creo que... Puede ser, ¿no? Yo creo que más bien era el niño. Vale. Alguno de los niños de los que huían, porque por edad no me cuadraría, porque hace muchísimos años y me cuesta creerlo. Si tuviera 10 años en el 64, sería alguien que hubiese nacido en el año 54, con lo cual sería alguien que tendría a día de hoy 68 años, 69 para hacer. Con lo cual me cuadra más que sea uno de los niños. Sí. Pues Kike, hablando de películas, precisamente la historia que vamos a relatar fue la historia sobre la cual se inspiró una película llamada Fuga de Noche, protagonizada por John Hurt. Pero como este es un podcast de historia y no de cine, vamos a hablar de la historia de las familias Strelczyk y Betzel, que escaparon nada más y nada menos que de la antigua Alemania comunista, construyéndose un globo aerostático en el salón de su casa. Ahora sí, me gustaría un poquito de música Iker Jimeneciana
para contaros que estamos en el septiembre de 1979. Ted Kennedy está decidiendo si se quiere presentar a presidente en Estados Unidos y en México todavía están sufriendo las consecuencias de un horrible terremoto de 7,4 grados en la escala Richter. En este contexto, nos vamos a las antiguas tierras de Turingia, antigua Alemania oriental. Y hay dos familias, tenemos dos matrimonios que se conocen, son vecinos y amigos, que se llaman Doris y Peter. Los que hablaremos a partir de ahora y nos referiremos a ellos como los Strelczyk, y Gunther y Petra, a quien nos referiremos a partir de ahora como los Wetzel. Cada uno de estos matrimonios tienen dos hijos. Peter tiene la idea de escapar, construyendo en su casa un globo aerostático, que así dicho puede parecer algo muy fácil, pero fue una auténtica odisea. A pesar de que Strelczyk, el señor Peter, habló y comentó que él no tenía una formación relacionada, pero que durante el servicio militar obligatorio él se había formado en nociones de física y matemáticas, así que no le pareció tan complicado. Y luego yo, pues cuando tengo que montar un mueble de IKEA en casa, pago a alguien para que me lo monte porque soy completamente incapaz. Así que, pues bueno, cada uno tenemos lo que tenemos. Estamos, como decíamos, en este septiembre de 1979 y ambas familias se han dedicado los últimos meses a recorrer diferentes tiendas de pueblos y de ciudades de la antigua Alemania comunista para, de forma lo más discreta posible, conseguir tanto las bombonas de gas, los retales de telas con los que fueron poco a poco tejiendo ese globo aerostático y también los diferentes quemadores, que así contaba Peter fue lo que más les costó. Durante varios meses estuvieron trabajando de noche, porque tenían que seguir yendo a su trabajo, y organizándose en casa de Peter y Doris para poco a poco tejer un montón de trozos de tela y juntar los muchos metros cuadrados que hace falta para poder construir un globo. Y luego además, perdón, es muy curioso porque ellos no podían llegar a una tienda y pedir, oye, dame 45 metros cuadrados de tela. Eso hubiera llamado la atención de la Stasi. Con ello tuvieron que ir juntando trocito a trocito hasta tenerlo preparado. Vamos un poquito antes, porque esta fecha que hemos dicho de septiembre es la fecha del éxito. Pero antes del éxito siempre suele haber algún fracaso y eso ocurrió el día 3 de julio. Cuando ya habían conseguido diseñar y construir el primer globo, hicieron un primer intento. Consiguieron tomar altura, alcanzaron los 1900 metros, pero en un momento dado la tela se mojó y cayeron en mitad de un bosque, sin saber en dónde se encontraban. Estaban conmocionados por el golpe, la familia se quedó y el pequeño hijo de Peter encontró en mitad de la calle el envoltorio de una especie de caramelo, el cual se dio cuenta. Hemos escuchado por ahí a Martita. Oye, problemas del directo. Se dio cuenta de que por desgracia no habían conseguido su objetivo, sino que se encontraban en una zona militarizada a muy poquitos pares de cientos de metros del propio muro. Con ello, malas noticias, seguimos en la antigua Alemania comunista. Tuvieron que andar campo a través durante 20 kilómetros de noche para volver a localizar el coche que habían dejado aparcado y con ello ya volver a su casa. Pero un problema, ese globo se iba a encontrar y se iba a abrir una investigación. Con ello tuvieron que ponerse otra vez de vuelta al trabajo y un par de meses más tarde, esta vez mucho más rápido en septiembre, ese segundo globo ya estaba preparado. Y ahí consiguieron tomar altura a pesar de que, fijaros qué susto, cuando estaban arriba en el aire se produjo un incendio. Ese incendio hizo que se agotasen rapidísimo las reservas de las bombonas de gas y que tuvieran otro aterrizaje completamente accidentado. Los niños con las madres se quedaron más o menos resguardadas y Peter y Gunther se fueron a informarse otra vez dónde estaban, porque no sabían si habían cruzado el muro. Y con ello lo que hicieron, pues empezaron a andar, se cruzaron con un hombre y les dijeron que estaban en la Alta Franconia, con lo cual estaban en la región de Baviera, con lo cual estaban en la antigua Alemania occidental. Con ello el objetivo de cruzar el muro se había conseguido. Y a partir de ahí, el resto de la historia es muy curiosa, porque pasaron 10 años, el muro cayó, la familia Strelczyk decidió volver a Poznań, a su pueblo de origen, y los Wetzel se quedaron en Baviera. Y no sé por qué, mira que he investigado, se dejaron de hablar. Quique, no sé qué, después de haber vivido una experiencia así,
Bueno, no sé, es como cuando tienes compañeros de piso que al principio va muy bien, pero después hay diferencias, ¿no? No te sabría decir muy bien por qué. Super amiguis y luego de repente, Sí, luego, y luego de repente nada. algo habrá pasado, ¿eh? Algo habrá pasado, sí. O simplemente les unió el hecho de huir. Y ya Yo, está. yo creo que tiene que una experiencia como esa te tiene que unir De por para vida. siempre, sí. Yo también pensaba lo mismo. Pero bueno, qué curioso. De hecho, has nombrado una de las películas y hace poco hicieron un remake. En 2018 creo recordar, que se hizo un remake de esa huida en medianoche. Y que nada, yo la recomiendo mucho. O sea, parece dentro de lo que cabe siendo ficción, pero basada en hechos reales. Qué maravilla, ¿eh? El ingenio de Sí. la gente y cómo se atrevió. Por finalizar, Kiki, contar una cosa. Peter nos dejó hace unos años, falleció en 2017 a la edad de 74 años y la familia Betzel todavía sigue viviendo, padre, madre y los niños, y viven en Baviera, donde se han dedicado a temas relacionados con la automoción y con la compraventa de coches. Pues muy bien. Sí. Pues mira qué bien les ha salido la aventura, ¿eh? Qué tantos años han podido disfrutar de su familia y de todo el mundo. Pues muy bien. Bueno, vamos a continuar con el último escape. Y vamos a hablar de una familia. Hablando de familias, vamos a hablar de otra. Esta se llama la familia Bethke. Bethke. ¿Qué familia, Adrián? Wow, ¿Qué familia? me encanta, mi historia favorita. Vamos a hablar de Ingo, de Holger y de Egbert. ¿Qué tres hermanos? Sobre todo el mayor. Los hermanos de Alto, los vamos a llamar. Bueno, pensemos una familia de la antigua Alemania comunista, donde el padre y madre trabajaban para el Estado, donde los hijos iban con los padres a todos lados, como una familia tradicional. Vamos, nadie podía pensar... Casi modélica, ¿no? Sí, casi modélica. Nadie podía pensar lo que le pasaba por la cabeza a Ingo y mira lo que va a suceder. En el año 1975, Ingo, que estaba haciendo servicio militar obligatorio, que se hacía por aquel entonces, estaba haciendo él tenía una zona de vigilancia que tenía que cubrirla él, cerca del río Elba. Pues empezó a informarse y dice, ¿qué manera podría yo llegar a la parte occidental? Él estaba encantado con todo lo que venía de la parte occidental, la música, la forma de vida, la cultura. Él no quería estar en la Alemania comunista, quería ir para allá. Empezó a investigar, vio cómo podría sortear el campo de minas, la alambrada y finalmente el río Elba, que servía también como frontera con muchos otros ríos dentro de la zona limítrofe de Berlín Occidental con el Berlín Oriental. Y finalmente se va a decidir. El 22 de mayo, junto con un compañero, deciden que van a hacer el escape. Pasan la alambrada, pasan las minas. Las minas no entendamos minas brutales, estas que revientan una persona por completo, perdonen que sea tan gráfico, pero sí que podían perder un pie, un dedo, minas de menor tamaño, pero había que ir con mucho cuidado, por supuesto. Y finalmente llega al río Elba. El río Elba tiene un caudal bastante grande. Cruzarlo a nado es bastante complicado. Y se iban a ayudar con unas colchonetas plásticas de estas de verano para poder cruzar al otro lado. Y así lo van a hacer, ayudado por su compañero, se meten dentro, van a ir sorteando las zonas de vigilancia y van a llegar al otro lado, a la parte capitalista de Berlín. Ingo lo había logrado, de hecho hay una foto muy famosa de este hombre señalando lo que ha dejado atrás, pero bueno, quedan dos hermanos y va a intentar ayudar a su hermano Holger. Pues resulta que Holger era un muy buen tirador de tiro con arco, lo demostraba cada verano en los campamentos. Y pensó Ingo que de qué manera podría ayudar a su hermano. Y junto con un informante que tenían, que podían pasar la información, en el año 1983 va a lograr pasarle el plan a su hermano. Va a ser tal que así. En una zona que había, una zona entre dos puestos de vigilancia, no, entre dos torres de control, perdón, un punto negro, un punto ciego. Un punto ciego, que no me salía el nombre. Pues van a idear justamente un edificio que está abandonado, cómo cruzar por encima de la famosa zona franja de la muerte. Pues resulta que va a ir disfrazado de electricista, va a pegarse 12 horas de espera, va a llevar un arco con una cuerda y un hilo metálico, y cuando su hermano estaba listo, por un walkie-talkie le va a decir, ya, ahora es el momento. Va a lanzar 2 flechas. La primera no va a alcanzar su destino, pero la segunda sí. Va a coger a su hermano, va a tensar la cuerda, va a coger el hilo metálico, lo va a atar a un coche para tensarlo y va
a formar entre dos edificios una tirolina. Bueno, Va a formar una tirolina con lo cual va a poder cruzar por encima del muro de Berlín. Estamos hablando que eran 4 plantas de altura. Poca broma. Empieza al escape y casi cuando está a punto de llegar se le encaja la tirolina y tiene que hacerlo a mano. Está a punto de caer. Piense que justo debajo estaban los guardias, la zona de vigilancia, la franja de la muerte, con lo cual podía haber sido un disparate que se cayera ese hombre. Pero finalmente lo hace a mano y lo logra. Se funde en un abrazo con su hermano Ingo y ya tenemos 2 de los hermanos Bethke que han logrado huir de manera diferente. ¿Qué crees? ¿Nos atrevemos a hablar del tercero? por supuesto. De Bueno. hecho, ahí se superarían, si cabe, Sí. los Bethke. Vamos con Egbert. Atención a la fecha porque hablamos que el hermano Holger había huido en el año 1983. Nos dirán, ¿pero por qué se atrevían ellos a huir si en el 89 cae el muro? Piensen que por aquel entonces el muro de Berlín era como cualquier muro de hoy en día que estamos acostumbrados a verlos. Son muros que existían y se iban a seguir existiendo durante muchos, muchos más años. No se sabía que eso iba a caer. Con lo cual la gente se seguía atreviendo a cruzarlo. Como que nadie imaginaba, ¿no?, que el muro fuera a caer en 1989. Para nada, digamos que es como la franja que hay de la franja de Gaza o el muro que o el muro que existe o lo que hay entre Corea, entre las dos Coreas. Piensen que es una cosa así, que nadie pensaba que iba a caer. Bueno, pues nos vamos a mayo del año 1989. Pues resulta que Egbert estaba esperando a sus hermanos Ingo y Holger. ¿De qué manera? Pues pensemos que estos se habían hecho más o menos famosillos por haber hecho 2 escapes diferentes, habían comprado un bar, habían hecho un poco de dinero y habían comprado 2 aviones ligeros, ultra ligeros de hecho, y habían aprendido a volar con esto del error, a base de trompada, a base de caerse, pues habían aprendido, ¿no? Y resulta que tienen el primer intento de ir a buscar a su hermano el 11 de mayo del año 1989, pero por mal tiempo no van a poder hacerlo. Va a haber un segundo intento el 26 de mayo del año 1989. Hablamos que en noviembre cae el muro de Berlín. Para que veamos que parece ridículo, ¿no? Pero es increíble que se aventuraran a ello sin saber no tener ni idea. 6 meses antes, ¿no? 6 meses antes de la caída del muro. Pues salen Ingo y Holger. Hablamos con 2 aviones ultraligeros con 2 estrellas comunistas pintadas. ¿Por qué? Entre que lo iban a ver los puestos de control de vigilancia, iban a informar a sus superiores, esto iba a informar a la Unión Soviética. Vamos, la operación iba a ser de media hora, con lo cual iba a dar tiempo perfecto para poder llegar al otro lado. La idea era llegar con estos aviones ultraligeros, al parque de Tretower Park, un parque gigantesco, brutal, precioso, que está en el este de Berlín. ¿Qué pasa? Mientras lo esperaba Egbert escondido en un árbol, se dieron cuenta de que en el fin de semana habían montado un circo y la zona de aterrizaje se había visto afectada, con lo cual tenía muchísimo menos espacio para aterrizar. Va a coger Ingo, va a bajar para aterrizar mientras Holger se queda arriba en el cielo, puede aterrizar y por fin puede avisar a Egbert, que con los nervios casi se da con la hélice y finalmente puede entrar al avioncito con su hermano. Vuelven a tomar rumbo hacia Berlín Occidental. Le espera el hermano arriba. Todavía las alarmas no han sonado. Y cuando cruzan todo Berlín Oriental, porque van a tener que ir a aterrizar delante justo del Reichstag, del Parlamento alemán, empiezan a sonar las alarmas, pero ya han cruzado el muro de Berlín. Van a aterrizar y van a celebrarlo por todo lo grande. 3 hermanos, 3 victorias. Correcto. Y recomendar a todos nuestros oyentes que vayan a YouTube y busquen Fuga Hermanos Avión Berlín, porque van a poder ver un vídeo. Se escucha a los hermanos Ingo, Holger y Egbert, a los Bethke hablando en el mismo momento que están en el avión, y la verdad que no hace falta entender una palabra de alemán para sentir la emoción del momento, ¿no? Muy recomendable el vídeo. Sí, de hecho yo siempre lo he recomendado a los turistas que vayan, que lo vean, porque es de las historias que más se emocionan en el tour del muro de Berlín. No se lo cree, la gente piensa que es ficción y no, para nada, la realidad supera la ficción. Ah, sí, es Quique. Bueno, pues nada, nos quedamos sin tiempo, pero espero que hayan disfrutado de esta anécdota, escapes de Berlín increíble. Yo creo que retomaremos este tema en algún momento para hablar de otras muy famosas, porque hay muchísimas. Sin duda, este es un tema que, bueno, daría para una temporada entera de Podcast Berlín. Pero bueno, Quique, aquí terminamos. Oye, qué bien, que hemos vuelto muy bien. a las andadas. Y
Y ahora solamente nos queda que vengan pues nuevos temas, nuevos invitados y un montón de cosas chulas por venir. Pues sí, antes de olvidarme, quiero recordarles dónde nos pueden encontrar. Estamos en Facebook, en Instagram, estamos en YouTube, estamos en iVoox, estamos en Spotify. ¿Algo más? No, yo creo que ya. Esos son los más importantes. Sí. Bueno, en la de Apple Podcast, creo que se llama también. Eso Y ya está. Yo creo que gracias por habernos acompañado nuevamente y les esperamos en el siguiente episodio. Hasta luego.